Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Aquí a mi lado derecho tenemos a un sacerdote anciano que dice algo muy potente. Yo quisiera que ustedes lo escuchen y desde allí voy a decirles algo que muchas veces pasa desapercibido. Perdemos el sentido de lo que significa acercarnos al Santísimo Sacramento del altar y por eso es que estamos estancados y como el agua que no se mueve se pudre, así parece que nuestra vida espiritual no avanza y que estamos rebotando a veces en pecados y en situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Escuchen esto, me parece muy oportuno. Atención. Mire, padre, toda mi vida comulgando y sigo siendo el mismo. Y yo pregunto, ¿qué has hecho? ¿Comestión o comunión? Comestión es que tú recibes a Cristo, pero ¿has comulgado con Él? Mira, uno puede estar con una persona todo el día y no conocerse, incluso ser enemigos. O puedes venir en el autobús y te bajas y decir, ¿cómo has venido? Y dices, no, he venido solo. Y has venido solo y has venido apretujado de gente. ¿Por qué? Porque no has hecho unión con nadie. Has vivido en soledad. Con Cristo le podemos tener sacramentalmente, incluso en nuestro pecho, nuestro ser, y no hacer comunión. Porque comunión es común unión. Quiere decir, pensar lo que Él piensa, amar lo que Él ama, vivir lo que Él vive. Eso. Lo que dice el Padre es profundamente cierto. Comulgar no es solamente, inclusive no es solamente comulgar sacramentalmente, recibirlo sacramentalmente, materialmente al Señor. No es esto lo que quiso Cristo con la comunión. Antes de reproducir otra vez el video para que esto cale, en verdad, para que cale internamente, quisiera que escuchen lo siguiente. Es del Catecismo de San Pío X, algo muy sencillo y profundísimo. Atención. De las disposiciones necesarias para bien comulgar. Atención. ¿Produce siempre en nosotros sus maravillosos efectos el sacramento de la Eucaristía? Es decir, cada vez que yo recibo el sacramento de la Eucaristía, ¿produce en nosotros efectos de gracia, de santificación, de perseverar en esta vida de perfección? ¿Pasa esto? Y se responde, el sacramento de la Eucaristía produce en nosotros sus maravillosos efectos cuando, viene una condición, cuando lo recibimos con las debidas disposiciones. Si no lo hacemos debidamente, no produce en nosotros esto que trae consigo. Muchas veces produce todo lo contrario. Hay de aquel que recibe algo tan sagrado indispuestamente, con falta de afecto, devoción, falta de disposición interior, de gracia, porque uno puede recibirlo inclusive en pecado mortal, que no se debe, pero alguien puede ir y recibirlo, y lo que produce es todo lo contrario. Santo Tomás de Aquino decía que un mismo alimento tiene dos efectos. El uno, el de la santificación, salvación, para los que lo reciben bien, y para los que reciben mal, el de la muerte, el de la condenación. No siempre producen maravillosos efectos las comuniones que hacemos. ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer una buena comunión? Para hacer una buena comunión son necesarias tres cosas. Primera, estar en gracia de Dios. Segunda, guardar el ayuno debido. Tercera, saber lo que se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. Esa disposición de aquí adentro en mi corazón que anhela recibir al Señor, pero estando en gracia y también guardando el ayuno, que en nuestro tiempo se ha declarado de 1 hora antes de dicha comunión. ¿Qué quiere decir estar en gracia de Dios? Estar en gracia de Dios quiere decir tener la conciencia pura y limpia de todo pecado mortal. ¿Qué debe hacer antes de comulgar el que está en pecado mortal? Porque lo sabemos, el que sabe que está en pecado mortal debe hacer una buena confesión antes de comulgar. ¿Recibiría a Jesucristo el que comulgase en pecado mortal? El que comulgase en pecado mortal recibiría a Jesucristo, mas no su gracia. Antes bien, cometería un sacrilegio y sería merecedor de la sentencia de condenación. ¿Qué ayuno debe guardarse antes de la Sagrada Comunión? Antes de la Sagrada Comunión debe guardarse el ayuno eucarístico,
que consiste en abstenerse de alimento sólido o bebida alcohólica 3 horas antes de comulgar, de cualquier tipo de bebida. Solamente está permitido el agua, ¿sí? Y de alimento líquido o bebida no alcohólica 1 hora antes de la comunión. Ahí ya lo explicaba. El agua natural puede tomarse a cualquier hora y en cualquier caso. Si alguien está enfermo, sí puede tomar sus medicinas. Y aquí justamente lo va a decir. Los enfermos pueden tomar verdaderas medicinas, sólidas o líquidas, y bebidas no alcohólicas en cualquier tiempo y sin ninguna limitación. Atención con lo que continúa. ¿Qué quiere decir saber lo que se va a recibir? Es importante tener conciencia de aquello que está siendo ofrecido en el altar y que luego se me da a mí como alimento. Saber lo que se va a recibir quiere decir conocer las cosas que se enseñan en la doctrina cristiana acerca de ese sacramento y creerlas firmemente. Hay quienes ni siquiera se preocupan por saber qué dice el catecismo sobre la Eucaristía, qué dice la doctrina cristiana sobre este sacramento. No, voy y sencillamente recibo algo que no soy consciente qué exactamente es. Eso es muy peligroso para nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Qué quiere decir comulgar con devoción? Ya lo mencionábamos al principio. Comulgar con devoción quiere decir acercarse a la Sagrada Comunión con humildad y modestia, así en la persona como en el vestido. Humildad y modestia. En la persona, todo lo que soy capaz, mis pensamientos, sentimientos, mi memoria y mi vestido también. Es importante demostrar, pues, exteriormente, siempre que se pueda, lo que estoy viviendo interiormente o que se manifieste en qué lugar me encuentro y qué es lo que voy a realizar y lo que estoy haciendo allí exteriormente con el vestido. Digo, quizá hay alguna situación en la que alguien no puede encontrar un vestido lo más digno y solemne. El Señor siempre mira que uno haga lo que mejor pueda, ¿no? Prepararse antes y dar gracias después de la Sagrada Comunión. Eso es tener devoción. Interior, exterior, antes, durante y después de la comunión. ¿En qué consiste la preparación antes de la comunión? La preparación antes de la comunión consiste en gastar algún tiempo en considerar lo que vamos a recibir y quiénes somos nosotros y en hacer actos de fe, esperanza, caridad, contrición, adoración, humildad y deseo de recibir a Jesucristo. Como decía San Agustín, uno primero tiene que adorar ese sacramento para luego comerlo. ¿En qué consiste la acción de gracias después de la comunión? La acción de gracias después de la comunión consiste en recogernos interiormente y honrar al Señor dentro de nosotros mismos, renovando los actos de fe, esperanza, caridad, adoración, agradecimiento, ofrecimiento y petición, sobre todo de aquellas gracias que son más necesarias para nosotros y para las personas de nuestra mayor obligación. Y decirle cuántas veces al Señor, sin cansancio, te amo, te adoro, te adoro. Y de allí nace la petición por el otro y por uno mismo. ¿Cuánto tiempo permanece en nosotros Jesucristo después de la Sagrada Comunión? Después de la Sagrada Comunión permanece en nosotros Jesucristo con su gracia mientras no pecamos mortalmente y con su real presencia hasta que se consumen las especies sacramentales. Es decir, ¿hasta cuánto tiempo permanece en nosotros sacramentalmente presente? Pues hasta que la hostia quede disuelta, hasta que las especies sean consumidas. Pero espiritualmente, que también es real, evidentemente, eso es lo que aquí hace la distinción entre sacramental y no sacramental, espiritual y realmente, místicamente, pero realmente en nosotros, permanece siempre que estamos en gracia de Dios. Y esto nos dispone para recibirle luego en la próxima comunión, para renovar su presencia sacramental en nosotros y así adelantar en santificación, en gracia y en perfección. Y esto con todo un sentido. Me sigo alimentando de él para actualizar ese sacrificio y esa comunión en mí y así perseverar hasta el final. Es alimento de camino, justamente. Y al respecto de la manera de comulgar al Señor, el Concilio de Trento dice lo siguiente: con mucha razón y prudencia han distinguido nuestros padres respecto del uso de ese sacramento 3 modos de recibirlo. Enseñaron, pues,
que algunos lo reciben solo sacramentalmente. Es lo que decía el sacerdote en este video. Solo sacramentalmente. Lo recibí y hiciste la comunión espiritual en ese momento, antes, durante y después inclusive, para permanecer en este acto de comunión con Él. Lo reciben solo sacramentalmente, como son los pecadores. ¿Quiénes lo reciben solo sacramentalmente? Dice el Concilio de Trento, los pecadores. Otros solo espiritualmente, es a saber, aquellos que recibiendo con el deseo este celeste pan, perciben con la viveza de su fe que obra por amor su fruto y utilidades. Es decir, que quieren recibirlo de verdad y no pueden en ese momento, no por un pecado mortal, no por un impedimento moral, no. Eso se da por un impedimento físico, porque no pueden acercarse al Señor porque están en una montaña, están en una isla, están enfermitos, no pueden recibirlo, pero dice aquí, tienen una viveza en su fe, un amor profundo al Señor. Y entonces gozan de los frutos y utilidades que da el sacramento, pero ellos recibiéndolo espiritualmente. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, uno comulga espiritualmente el sacramento. Esos son los segundos, que solamente lo reciben espiritualmente, pero que es un gran acto de amor y que tiene frutos, ¿sí? Los frutos de la Eucaristía en ellos, porque lo están recibiendo de verdad. Y por último, los terceros, son los que le reciben sacramental y espiritualmente a un mismo tiempo. A un mismo tiempo, es lo que decía el Padre en este video. Algunos solamente sacramentalmente y se han olvidado de lo que significa la comunión, que es íntima unión espiritual con el Señor. No solamente la boca que lo recibe, es todo mi ser, mi disposición interior. Y este acto de comulgarlo es como un resumen de lo que he venido viviendo. Porque me he preparado, me he dispuesto, he luchado por estar en gracia de Dios, si he caído, me he confesado y estoy avanzando. Sobre todo si estoy en pecado mortal enseguida, ahí no podría recibirle. Y entonces estos son los terceros, los que lo reciben sacramental y espiritualmente a un mismo tiempo. Y tales son los que se preparan y disponen antes, de tal modo que se presentan a esta divina mesa adornados con las virtudes nupciales. Es decir, que estamos haciendo presente ya ahora en el tiempo lo que ocurrirá en la eternidad. Ya en nuestra persona, el resumen de la Iglesia. En nuestra persona la consumación del objetivo último de la Iglesia, como una virgen pura, inmaculada, santa, presentada al Señor para que celebren sus nupcias, las nupcias eternas. Cada uno de nosotros experimentará eso mismo con el Señor, pero ya lo estamos saboreando, paladeando en este momento cada vez que lo recibimos. Lo hacemos convenientemente, evidentemente, y esto se da en nosotros esta pregustación de esta común unión, como decía el Padrecito, esta comunión íntima con el Señor. Y dejémosle que nos hable otra vez. Padrecito, aquí le escuchamos. Atención. Mire, padre, toda mi vida comulgando y sigo siendo el mismo. Y yo pregunto, ¿qué has hecho? ¿Comestión o comunión? Comestión es que tú recibes a Cristo, pero ¿has comulgado con Él? Mira, uno puede estar con una persona todo el día y no conocerse, incluso ser enemigos. O puedes venir en el autobús y te bajas y decir, ¿cómo has venido? Y dices, no, he venido solo. Y has venido solo y has venido apretujado de gente. ¿Por qué? Porque no has hecho unión con nadie. Has vivido en soledad. Con Cristo le podemos tener sacramentalmente, incluso en nuestro pecho, nuestro ser, y no hacer comunión. Porque comunión es común unión. Quiere decir, pensar lo que Él piensa, amar lo que Él ama, vivir lo que Él vive. Eso es comunión.